y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. He estado un tiempo sin subir vídeos, unos días, bueno, una semana, un mes, pero es que no he podido antes. He tenido muchos proyectos y trabajos que he estado haciendo. Además también he tenido un problema con el micrófono, pero bueno, ya estoy aquí para un nuevo programa. Hice hace poco una encuesta, os dejaré abajo Instagram por si queréis seguir alguna de esas encuestas que haré de vez en cuando, sobre qué preferíais, si un programa de alienígenas o un programa de conspiraciones. Ganó conspiraciones con un 30% más. Eso no significa que no vaya a hacer un programa de alienígenas, probablemente el próximo sea de esto. También podría haber hablado de conspiración alienígena, pero eso lo puedo hacer en cualquier momento y más adelante. Pensando en qué tipo de programa podría hacer relacionado con el tipo de la conspiración, llegué a la conclusión de que hacía tiempo que quería hablar de un tema, pero es un tema difícil, es un tema bastante controvertido y necesitaba buscar antes, confirmar ciertas informaciones, investigar bastante porque es un tema serio. Al final me atrevo a hacerlo porque cuando hablas de misterio no puedes hablar con miedos. Creo que siempre hay que investigar y sacar a la luz lo que creemos que es y no tener miedo a hablar de esto. Cuando tenemos miedo y falta de libertad a tratar un tema o a dar nuestra opinión, eso ya significa que alguien está ejerciendo un control, ya sea a nivel social o a nivel personal, ante nosotros. Y no podemos vivir de esa manera. Yo animo a todo el mundo, incluso a la gente joven, que no tenga miedo a expresar lo que piensa, sea bien visto o mal visto, y que estudie mucho, que aprenda mucho y que lea mucho y que escuche a gente que realmente sabe para sacar sus propias conclusiones y que seamos siempre libres pensadores, que es la premisa siempre de este canal de Cartas en la Oscuridad. Busca siempre la verdad y es el eslogan de mi programa. Vamos a empezar con este programa que lo he titulado Los sótanos del mal y veréis a qué me estoy refiriendo. Comenzamos con Cartas en la Oscuridad. Cuando empecé a estudiar este tema, no podía creer que lo que estaba descubriendo podía ser real. No podía ni imaginar, aunque sabía que hoy en día ciertas cosas estuviesen admitidas, no estuviesen justificadas y que se dejase libremente opinar sobre ciertos temas que creo que no son opinables. Como os he dicho en la introducción, hay que ser libre para opinar. Pero lo que no os he dicho es que siempre hay una cara B, el otro lado de la moneda, en esas opiniones. Tú puedes dar tu opinión, pero tienes que aceptar que haya gente que opine diferente a ti y respetar ambas opiniones. ¿En qué momento no hay que respetar una opinión? Creo que siempre habría que respetarlas, pero eso no significa que haya opiniones que no haya que luchar contra ellas. He estudiado durante mucho tiempo porque me atraía bastante todo lo referente a las sectas que ejercían en el mundo a través de los siglos y de los años. Muchas de estas sectas empezaron a finales del siglo XVII, principios del XVIII. Incluso en la antigüedad, ya en la época, como se llamaba, de brujas, se podía considerar ciertas sectas de brujas y brujos que realizaban estos tipos de rituales que muchos eran llevados a la hoguera, muchas de estas mujeres. Incluso se llevó a la hoguera a muchas otras mujeres inocentes que, más que practicar la magia considerada hoy en día como negra o satanista, sí que practicaban magia blanca precisamente en contra de estas otras brujas. Pronto haré un programa sobre ese tema porque es muy interesante y está muy relacionado con muchas tradiciones que tenemos hoy en día, como por ejemplo entre ellas la noche de San Juan, y de dónde viene el solsticio, tanto de la época romana y de todas estas religiones paganas que bien son consideradas a veces malas, pero por otro lado son consideradas como las iniciales, las religiones que fueron iniciadas a través de los tiempos y se crearon como religiones simplemente de la unión entre la naturaleza y el ser humano. Pero por supuesto también ha habido a lo largo de la historia sectas y grupos de personas que han tratado de transgiversar la realidad, tener poder y de ejercer ciertos comportamientos de autoridad frente a otras personas. Todos hemos oído hablar de sectas satánicas, de rituales masones o incluso de ciertos poderes que hoy en día adoran
a dioses babilonios o mesopotámicos. Encontraréis infinidad de libros y de información en internet sobre este tipo de sectas, pero si queréis ser un poco más serios, encontrar información más documentada, siempre recomiendo que leáis libros publicados. Por ejemplo, os puedo recomendar uno llamado Rituales de Sociedades Secretas de Pierre Mariel. Estaré poniendo en mi Instagram una sección de libros donde recomendaré muchos libros de misterio que me han gustado, otros que a lo mejor me han gustado menos, pero que sí que me parecen bastante fiables y bastante recomendables si queréis información, no solo de este tema, sino de todo tipo de informaciones del mundo del misterio. Este libro solo es un libro más de los que pueden ser portadores de mucha información sobre estas sectas y rituales que se han ido transfiriendo padres a hijos durante el inicio de la historia. Si también queréis saber un poco más de los rituales, de los grupos secretos y de cómo se inició la historia del ocultismo, de todas estas reuniones secretas, podéis escuchar mi programa sobre ocultismo, que hay 5 capítulos donde podéis sacar toda la información en un viaje cronológico desde los inicios hasta hoy en día. Hay muchos mitos en todos estos rituales, sobre todo en los rituales de Occidente, pero también hay muchos muy estudiados que hablan, por ejemplo, de los ritos de la francomasonería, ritos escoceses antiguos que han sido aceptados a lo largo de los tiempos, ritual templario, luego la magia ya y la brujería del siglo XIV y, como digo, cierta adoración a dioses como por ejemplo Moloch, Satán, Lucifer, etc. Y aunque no vamos a hablar de este tipo de rituales, no en este programa, sí que quiero hacer esta introducción porque es importante que entendamos por dónde pueden ir los tiros, por dónde van esta serie de movimientos de los que ahora os voy a comentar. Cuando me enteré que existía un movimiento llamado MAP, no pude negarme a no hacer un programa sobre este tema. Quiero que sepáis que todo lo que voy a decir en este programa no es inventado. Algunas cosas pueden ser contrastadas de mejor manera y otras quizá solo son hipótesis, como por ejemplo la teoría de cuerdas puede ser una hipótesis. Me refiero a este tipo de hipótesis en esta línea donde se sospecha que es así, pero aún no se puede demostrar. Esto que os voy a decir es real, es verídico y podéis buscarlo en internet e investigar un poco, porque además es que la información no hace falta irse a lugares ocultos o hablar con ciertas personas que te saquen cierta información, como he podido hacer en alguna ocasión porque la información no estaba tan pública, pero en este caso está muy pública y eso me sorprendió bastante, porque como un tema así puede estar tan público y expresado de una manera tan natural. ¿Qué es realmente el movimiento MAPS? Existe un movimiento llamado Movimiento Activista Pedófilo, que engendraría algunos partidos que defienden el movimiento del amor hacia los niños. Ellos querían hacer un día para el amor hacia los niños. Ya existe un día para los niños, igual que existe un día de la madre o un día del padre. Pero ellos no, ellos querían hacer su propio día del amor hacia los niños. Que no entiendo muy bien la razón de hacer este movimiento o dar un día concreto. Lo que realmente hace este movimiento es abogar por la aceptación social de las personas que se sienten atraídas por menores de edad. Y especifica que no hayan delinquido anteriormente. ¿Perdona? O sea, que no hayan estado en la cárcel, ¿te refieres? Pero sí que hayan tenido las mismas ideas. Todos sabemos que actualmente se persigue la práctica de esta conducta por considerarla un trastorno o patología sexual. Pero este movimiento lo defiende en cierta forma, el que esta ley de consentimiento sexual desaparezca. Porque sí, ellos en sus leyes incluyen que la edad de consentimiento, ya os digo, quieren eliminar esa legislación del uso de la edad como un criterio válido que se usa hoy en día para identificar el abuso sexual infantil y disminuir la progresiva de esa edad. ¿Qué significa esto? En resumen, lo que quieren es bajar esa edad. Por ejemplo, en España es legal mantener relaciones sexuales a partir de los 14 años, como si los 14 años no fuese ya bastante baja. Pero ellos quieren que sea aún más baja, incluso querrían, ya no hablo de que lo quieran solo en España, sino en el mundo entero, quieren que esa disminución
se haga progresivamente. Como siempre, todos estos movimientos extraños, y yo los llamaría bastante satánicos, lo hacen progresivamente, para que cuando no nos demos cuenta, no sé, cuál será la edad legal. 7, 5 años. Es impresionante para mí, de verdad, que este movimiento exista. Pero os voy a dar más razones para que os escandalicéis un poco más. Ellos además quieren que se elimine la clasificación de la pedofilia como una parafilia. Y quieren que lo haga por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y también quieren que lo haga la Asociación Americana de Psiquiatría. Incluso otras instituciones altamente reconocidas que hablan de que la pedofilia es un problema mental y un problema psiquiátrico. Me parece alucinante que haya incluso del derecho a que esto sea así. Imaginaros que existiese ahora un movimiento legal, con sus propias leyes, que fuese en contra de ciertas razas. Por ejemplo, un movimiento que delimitara el derecho a que hubiese ciertas razas en su país. O que se pudiesen hacer leyes para el control, por ejemplo, de las mujeres. Esto sería un escándalo, sobre todo hoy en día, cuando hay tantos movimientos en contra de esto, en contra del racismo, en contra del machismo. Pero no, esto está legalizado y además poco se habla de este tema. ¿Por qué? Quizá porque los niños a lo mejor no pueden defenderse. Esto es asqueroso. Es cierto que, como digo, este movimiento es extremadamente impopular, porque realmente no quieren que se haga popular. En los años 70, sin embargo, sí que este movimiento consiguió cierto progreso hacia sus metas. ¿Dónde? ¿Dónde creéis que fue? Por supuesto, en Europa. Y particularmente en los Países Bajos, donde además hay una considerable historia del activismo en materia de pedofilia. En el 2006 se fundó en los Países Bajos el Partido de la Caridad, la Libertad y la Diversidad. Y pensaréis, bueno, esto no es malo, ¿no? Va hacia la caridad, hacia la libertad y hacia la diversidad. Bueno, pues habría que leer qué es exactamente este partido. Y os diré que de este partido no he encontrado ya demasiada información. Muchas de las páginas están borradas, muchas de las informaciones ya no están. Y yo me pregunto, ¿por qué no están? ¿Qué significa esto? ¿Es que es un movimiento que ya ejerce y proviene de este otro movimiento? Porque los mismos que defienden el movimiento pedófilo son los que engendraron este nuevo grupo. Lo poco que se encuentra de este partido es que ciertos países como Francia o como los Países Bajos lo legalizaron un tiempo, pero después lo ilegalizaron. Cuando tú ilegalizas un grupo o ilegalizas un partido, no significa que este grupo no siga activo. Y no significa que estas personas no se introduzcan en otros movimientos para seguir defendiendo sus ideales y sus metas. Esta gente debería de estar en la cárcel, no disolver este movimiento, sin que los personajes que componen este movimiento, este grupo, no sean castigados de ninguna manera. Supuestamente, este grupo se disuelve por no haber logrado, por segunda vez, ojo, recoger las 600 firmas necesarias para concurrir en las próximas elecciones. Encima se quieren presentar a unas elecciones. Querían elegir un diputado. ¿Y sabéis cuántos votos querían haber obtenido? Pues unos 60.000 votos. 60.000 personas que estaban a favor de este movimiento. Los fundadores de este movimiento han declarado que el debate y la polémica suscitada por el partido han impedido cualquier discusión seria de sus objetivos y, por tanto, sus miembros han optado por la disolución. Pero bueno, esta gente, ¿qué quería que se discutiera? ¿Qué discusión quería que hubiese sobre lo que les parecía bien o mal de este partido? Si es que no hay nada que pueda parecernos bien. Sin embargo, como os digo, todavía se mantiene hoy en día. Y hay muchísimas webs, millares en todo el mundo, a favor de la pedofilia. Muchos sitios promueven la aceptación y la normalización de los abusos sexuales. Es, por desgracia, una verdad estratégica para hacer normal lo que, en cambio, es un horror. ¿Es una victoria realmente que este grupo se haya disuelto? Este polémico partido. Esperamos que sí, pero vemos en el día a día, y esto lo sabe muy bien la policía, mucho menos se habla, muy poco se habla de esto, cuando podría hablarse mucho más, pero nos escandalizaríamos y es mejor que vivamos anestesiados, como en casi todo, porque si no nos daríamos cuenta que el mundo lo gobiernan los malos, ya que es así. Y es enorme la cantidad de grupos a favor que existen de este movimiento. Pero volviendo al movimiento pedófilo y dejando un poco aparte
este movimiento llamado de la caridad, libertad y diversidad, manipulado y que esconde a muchos pedófilos, volvemos con el principio de todo. En 1972, el psicólogo y sexólogo Dr. Fritz Bernard afirmó que él y otros formaron el Círculo del Enclave, en La Haya, en los Países Bajos. La fundaron en los años 50. Además, escribieron otros libros como, por ejemplo, Sex mit Kinder, Sexo con Niños, que fue publicado por la Organización Holandesa Independiente para la Reforma Sexual, la NVSH. Esta historia esbozaba una investigación internacional sobre la interacción sexual entre adultos y niños, que surge por este activismo. Y esto fue básicamente lo que preparó los cimientos del movimiento de activismo pedófilo en los años 70. Además es que estos movimientos te ocultan la información, te la transgiversan de tal manera que parezcan perspectivas teóricas y prácticas sobre las intenciones sexuales entre adultos y niños. No es lo mismo que una persona de 18 años mantenga relaciones sexuales con una niña de 15 o de 16, o viceversa. Una mujer de 20 pueda mantener relaciones con un niño de 17. No es lo mismo que un señor de 50 mantenga relaciones sexuales con una niña de 5 años. Y hay en muchos países que la mayoría de edad no son los 18, son los 16, o a veces son los 16 para ciertas cosas, como por ejemplo el conducir en Estados Unidos, pero para otras no. Pero de ahí a que se legalice más allá de los 14 años para abajo, me parece algo... Si ya 14 no me parece bien, me parece algo bastante asqueroso. Y voy a decir asqueroso durante mucho tiempo en este programa. ¿Qué sucede exactamente hoy en día? Bueno, aunque estos personajes de este movimiento se medio disolvieron al no encontrar suficientes votos en los Países Bajos, como os he comentado en los años anteriores, en 1980 la COC, que es la mayor asociación gay en los Países Bajos, declaró en forma pública que la pedofilia es una cuestión gay y que la liberación homosexual nunca sería completa sin la liberación de los niños y los pedófilos. Aquí hay muchísima controversia. Hay muchas personas que defienden el movimiento LGTBI que lógicamente no están a favor de este movimiento, pero sí que este movimiento está muy introducido en las asociaciones y en los movimientos LGTBI. Y el inicio de todo lo que conocemos como la bandera LGTBI, de los colores parecidos al arco iris, provendría de estos movimientos, infiltrados o no, o a sabiendas, de que esto existe dentro del movimiento. ¿Eres homosexual quiere decir que eres pedófilo? No, para nada. Pero sí que significa que dentro de este movimiento hay mucha gente con la que se debería luchar, así que las personas que sean homosexuales deberían de luchar en contra de que estos movimientos o que estas personas formen parte de sus grupos, porque al final denigra al movimiento, denigra a las protestas, denigra no el respeto que haya que tener a la homosexualidad, que creo que hay que tenerlo, sino que parece que están a favor del activismo pedófilo en el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Pero ¿qué pasó con estas personas? Es que el problema es que no se ocultan. El problema es que estas personas no son llevados por sus ideales a la cárcel. Y hoy en día estamos viendo que das tu opinión respecto a cualquier cosa que no tendría por qué ser ilegal y te tachan de todo. Pero estos personajes siguen en la política, siguen en reuniones. Por ejemplo, Dr. Bernard, como os he dicho anteriormente, en 1987 apareció como invitado especial en un programa de Estados Unidos y Canadá y abogó libremente por el activismo pedófilo durante 1 hora sin interrupciones, con el apoyo además de un hombre de 23 años que de niño había estado involucrado en una relación sexual con un adulto. Y no se esconden, y da igual. ¿De verdad podemos permitir esto? Si se incautan millones de documentos al año sobre pedofilia y pederastia en domicilios particulares, que no se podrá incautar en personajes que tengan poder, que tengan dinero, absolutamente todo, porque forman parte de los 3 movimientos para mí mueven el mundo, que es poder, sexo y dinero. Así que teniendo las 3 cosas, por supuesto que pueden formar parte de estos grupos. El medio, como os digo, principal de apoyo a la pedofilia ha resultado ser, a partir de los 90, mayoritariamente en Internet, por supuesto. A principios de los años de 1990 se crea la Organización Internacional de
vocación principalmente informativa, el IPCE. En 1997, los participantes de VoidChat y de otros recursos en línea, VoidChat es como un chat, formaron Free Spirit, una organización coordinadora con la misión de recaudar fondos y proporcionar servicios seguros de almacenamiento en Internet. ¿Esto qué significa realmente? Pues que los miembros de Free Spirit crearon como un foro en el que los pedófilos homosexuales pudiesen encontrarse en el mundo real. Y en 2001 existió la primera emisoria, Boy Love, que fue fundada por Jeffrey Gold en Florida, en Estados Unidos. En el 2002 se creó el foro boylover.net por LB Enterprise, el cual se ha visto relacionado con acusados de abusos sexuales infantiles y distribución y tendencia de pornografía infantil. Y en el 2004 también se crea el foro llamado El Castillo Azul, administrado por Free Spirit de nuevo, orientado a permitir la libre expresión de pedófilos y homosexuales. Incluso en el 2009 seguía siendo accesible. Incluso Free Spirit ofrece BoyWiki, que sí, como la Wikipedia, que ofrece cierta clase de información sobre la pedofilia. Que sepáis que desde el año 1998 se convoca el Día Internacional del Amor por los Niños, también conocido como Día del Orgullo Pedófilo, aunque ya os digo que disimulado. La fecha fijada, ¿cuándo es este día? Pues es el primer sábado después del solsticio de verano. Ha sido hace poco entonces. Y la celebración se realiza 2 veces al año. En 2008 los medios de comunicación se hicieron eco de forma masiva de este hecho y en consecuencia diversas instituciones y ONGs emprendieron medidas en contra y se formó gran controversia social. Pero no nos determinan exactamente si este movimiento dejó de celebrarse, si este Día Internacional dejó de existir. Y os he dicho antes que lo he pasado un poco por alto, que se celebra unos días después del solsticio de verano, de la noche de San Juan. ¿Esto tiene algún tipo de importancia? Bueno, quiero que sepáis que casi todos los movimientos satánicos o sectarios malvados, por definirlo de alguna manera, tienen algún tipo de referencia a rituales paganos. Y no es que estén a favor de ellos, sino que los hacen después de estos. Porque, ¿qué significa realmente el solsticio de verano? Bueno, pues comenzó como una fiesta pagana donde se celebraba la noche de la cosecha, donde la noche era la más larga de todo el año y era una noche que utilizaban para bailar, para festejar, para prepararse para el invierno. Y el sentido que tenía esta fiesta era de alejar todo lo malo que había sucedido en el año y pensar en los buenos deseos, en la esperanza para que vinieran cosas buenas el año que viene. Y era como un ritual realmente bueno para el mundo, para la tierra, para que cosechasen y para que llegase pronto otras fiestas en un futuro, que ya se celebra pues en octubre, en otoño, que se preparan ya para el invierno. Bueno, pues todo esto era lo que se celebraba. Incluso hoy en día ha llegado a nuestros días la tradición de que hay que quemar todo lo malo para pasar a lo bueno. Bueno, pues lógicamente una fiesta tan importante a favor de lo bueno tiene que ser remarcada al día siguiente con algo malo. Y quiero que sepáis que todos estos movimientos, ya os digo, dan muchísima importancia a la simbología, aunque no lo parezca. Estaría bien, dejármelo abajo en los comentarios, hacer un programa sobre simbolismos para que veáis que hoy en día todas estas personas que forman parte de sectas y todas estas personas con poder en el mundo dan muchísima importancia a los rituales. Muchos de ellos van en contra de las religiones que existen hoy en día y las desprecian. Sin embargo, son ellos los primeros que sí que creen en otras religiones y sí que utilizan simbolismos sin parar como marca personal, porque la mayoría de la gente los símbolos que utilizan no los van a entender, a no ser que seas un estudioso de los símbolos, un estudioso de los rituales o de este tipo de sectas, pero si no, la mayoría de las personas no lo van a entender. ¿Qué van a entender, por ejemplo, que exista un búho en el billete de $1 estadounidense? ¿O que van a entender que exista el símbolo de una mariposa azul en la boca de una mujer? ¿O qué significa, por ejemplo, el simbolismo de un dragón? La mayoría de las personas no van a entender esto, pero todo esto tiene simbolismos malignos, igual que tiene simbolismos buenos la representación de un león o la representación de un águila o la representación de luz frente a la oscuridad. Estos son símbolos que provienen desde el inicio de los tiempos y es una tradición que hemos ido llevando, a lo que ya muchos no dan importancia, pero sin embargo otros
sí que la dan. Y si para unos es importante el simbolismo, lo debería ser también para otros. La constante lucha entre el bien y el mal. Vamos a pasar a qué relación tendría el movimiento LGTB en el mundo. ¿Y qué engloba? Bueno, pues LGTB, como muchos sabréis, engloba las orientaciones sexuales mayoritarias, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales. Y también pretende hoy en día incluir a las menos conocidas como pues, los pansexuales, los intersexuales, etc., ¿no? Todos estos movimientos que han surgido en los últimos tiempos. Por eso ahora se llama LGTBI. La versión original de la bandera tenía 8 franjas, pero poco después se suprimieron los colores rosas y celestes, porque era difícil reproducir esto. La totalidad de los significados era rosa por el sexo, rojo por la vida, naranja curación, amarillo luz del sol, verde naturaleza, azul arte, celeste armonía y violeta espíritu humano. ¿Y qué sucede hoy en día? Estamos en el 2020 y estos movimientos siguen estando ahí. Diferentes nombres se han compuesto por diferentes personas también, hasta tal punto que muchos de ellos han llegado a formar parte de organismos como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que os sonará más últimamente por todo lo que está pasando en el mundo sobre el COVID. Creo que sucede que a veces nos metemos demasiado en grupos que piensan igual que nosotros o acertamos con movimientos y al final estamos todo el día hablando de eso o con esas personas y creyendo realmente que lo que estás defendiendo es lo real. Para ti ese es tu mundo y llega un momento en el que simplemente lo ves como algo normal. Por lo tanto, vosotros que os sorprendéis porque estos grupos existan y estas personas no sean conscientes de esconderse. Algunos se esconden, pero otros ya no. Y yo creo que es el hecho de que realmente creen en esto, realmente, obviamente quieren defender esto, ya lo ven como algo normal, lo normalizan. Para ellos es una defensa totalmente justificada. Pero ahora mismo el grupo y el movimiento que más preocupa es el llamado MAP, que significa Minor Attracted Person, que traducido al español significaría persona atraída por menores. Como veis, no se ocultan en absoluto, dan un nombre tal cual a lo que defienden. Y su objetivo, como os digo, es la Organización Mundial de la Salud. Y lo que pretenden sobre todo es que esta remueva la pedofilia de su lista de trastornos mentales, infiltrándose precisamente en la OMS. Y diréis, bueno, quizás MAP no sea este tipo de movimiento, quizás ellos tengan algo que decir, quizás se defiendan y proclamen que esto no es exactamente así. Bueno, pues de acuerdo a un portal de información llamado Tu Nota, este movimiento y sus integrantes sí que pretenden realmente que la sociedad apruebe la atracción de personas adultas por menores de edad. Y quieren no solo que se apruebe legalmente la pedofilia, sino también términos como edefilia, referente a la atracción hacia adolescentes, o que se encuentran en la pubertad, o la efeofolia, que es la atracción hacia adolescentes tardíos o más mayores. Y como toda secta tiene sus símbolos. En este caso ellos es una especie de triángulo, qué raro, un triángulo que va desintegrándose en forma de, como si fuera una serpiente, pero en forma de triángulo. Bueno, lo encontraréis fácilmente en internet si lo queréis ver. Y dicen que estos signos son usados para hacer saber cuáles son sus preferencias sexuales o indicar que el niño está disponible. Es decir, como os he dicho anteriormente, puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 años. Mientras no cometas delitos, pues puedes estar completamente en libertad y expresarte como dice tu corazón. Pero, ¿acaso una niña de 12 años es lo suficientemente madura para estar con un hombre de 40? Lógicamente no. Y por eso hay una edad estipulada donde no es porque sí, esto no es por capricho de que alguien haya dicho que los 14 o que en otros países los 16 o los 18 son edades para poder mantener relaciones sexuales, sino que esto es un estudio, por supuesto, psicológico y psiquiátrico a lo largo de la etapa de los adolescentes, infancia de los niños. O sea, hemos estudiado cómo funciona el cerebro, qué características tiene el cerebro de un adolescente de 14 años o de un niño de 12, hemos estudiado cuáles son las características principales y los intereses principales, cómo se desarrollan las hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Es una serie de estudios
que lógicamente alguien ha hecho, se ha considerado que una edad razonable pueden ser los 14 años, pero muchos están totalmente en contra, estamos totalmente en contra a lo mejor de esa edad. Diríamos que preferiríamos que la subieran más, porque últimamente, a lo largo de los años, además, la población se está infantilizando. Estamos permitiendo que se infantilice al pueblo. Estamos acostumbrándonos a que nos lo pongan todo fácil, a que elijan por nosotros, a que decidan qué tenemos que hacer, vestir, qué tenemos que pensar. Y eso es muy fácil. Al final el cerebro se acomoda y no va más allá. Todos nacemos con una inteligencia base. Eso tenemos que saberlo. Y esa inteligencia base se puede desarrollar o estancar a lo largo de tu vida. Si eres una persona que nace con un intelecto o con un CI, coeficiente intelectual, de 100, que sería más o menos la media, pero no lo desarrollas, no haces nada por aprender, por leer, por interesarte, por madurar, por esforzarte, probablemente una persona que tenga un coeficiente natural de 90 pueda llegar a ese 100 igual que tú. Al final lo que sucede es que una niña, en este caso de 12 años, no es en ningún caso madura, y mucho menos para mantener una relación con una persona adulta como debería ser un hombre de 40 o 50 años. Así que a mí no me vale que todos seamos liberales y que viva el libertinaje con lo que sea, porque mientras que no estés cometiendo delitos y tú con 40 accedas y una niña con 12 acceda también, ya no puede ser criticado ni justificado por nadie. Pero es que realmente, como hemos dicho, no se es maduro a esa edad. Tienen incluso su propia bandera, que serían varios colores parecidos a de la bandera del orgullo LGTBI. Esta sería una franja azul oscura, otra azul clara, amarilla, blanca, amarilla, rosa clarito, rosa bebé y más rosa fucsia. Hay infinidad de páginas que se han encontrado. Algunas se han cerrado porque son demasiado referentes a la promoción de la legalización de la pedofilia, porque recordemos que estas personas protestan y piden una legalización, pero no es legal todavía. Así que sí que podría existir Maps Latinoamérica, Maps DLG o Kimetsu no Yaiba Maps y otras parecidas que suelen utilizar la terminología Maps. Como os digo, los autores de estos grupos se identifican siempre como personas de diversas partes del mundo y abogan por el amor libre sin restricción de edades. ¿Qué es lo que os aconsejo? Que si en algún momento encontráis algún tipo de página o de movimiento similar con estos términos, porque suelen utilizar estos nombres y este tipo de red social igual, que lo denunciéis de la manera que podáis, que tengáis a vuestro alcance o en la policía o a través de internet, como podáis, porque cada vez se están ampliando. Y el tema es que esto no se persigue de cierta manera. No hay una persecución que determine quién es esta gente. Sí, que es cierto, por supuesto, que se persigue la pedofilia, las personas que tienen fotos de menores. Entonces todo esto existe, por supuesto, y esas personas deberían estar en la cárcel porque lo están haciendo sin el consentimiento de estos menores, por supuesto. Pero es que hasta qué punto los menores tienen consentimiento o tienen conciencia para realizar esto o para acceder a estas fotografías o a estas relaciones sexuales. Al final lo que quieren es que se les vea como personas normales y tratan de transgiversar la realidad para decir, yo tengo derecho a ser libre, es que hay que ser libre en este mundo. Bueno, no somos libres, pero el problema ya no es todas las libertades que nos están quitando, que nos han quitado durante mucho tiempo. Es que sois unos enfermos. Daros cuenta de que no es normal lo que estáis exigiendo.
y que toda esta gente que no quiere reconocer que es un problema debería de ser encerrada para siempre. Al menos podrían esconderse, pero es que no tienen ni esa poca vergüenza. ¿Y cuándo ha sido más notorio este movimiento? Bueno, pues ha sido sobre todo en esta cuarentena. Se han detectado millones de casos y se han hecho muchísimas persecuciones policiales porque ha aumentado muchísimo en estos días de encerramiento la pedofilia y la pederastia a través de Internet. Los MAPS han buscado también, por una parte, uniéndolo con el tiempo, con la fecha del LGTBI, con la fecha que ellos suelen celebrar después del solsticio por el día, que os digo, del amor infantil, transgiversado en delincuentes. Bueno, pues han buscado que se les compare con movimientos como por ejemplo queer o ya os digo LGTBI. El LGTBI sí que obviamente ha rechazado estos colectivos e incluso han encontrado ofensivos que se les compare, por supuesto, pero recordemos que no todo el LGTBI es igual y muchos de estas personas que siguen en el LGTBI también son pedófilos, ¿no? Es como si generalizamos y decimos que todos los sacerdotes son pedófilos. No todos lo son. No por ser un sacerdote vas a ser pedófilo. Que hay muchos, sí, claro. Pero es que lo mismo sucede en el LGTBI. Incluso fue tendencia en las redes sociales todo este tiempo. Quiero que sepáis cuál es exactamente el dato, porque en la pandemia ya os digo que ha crecido, y es que ha crecido un 73% la pornografía infantil. Y según datos de UNICEF, para el año 2014, en el mundo, 120 millones de niños y niñas y jóvenes han sufrido abusos sexuales. Vamos ahora a descubrir cuáles son, como siempre, las noticias que discute esto. De acuerdo, pues vamos a buscarlo como siempre. Voy a poner los pros, voy a poner los contras, voy a decir lo positivo y lo negativo y voy a decir las opiniones diferentes sobre todo lo que hablemos aquí. Y también podéis dejar abajo las opiniones y vuestros comentarios. Hay personas que van en contra de esto. Bueno, pues encontramos una página, la típica página que se ha hecho muy popular de bulos, que es un bulo o que algo es falso, y te lo ponen ahí en rojo bien grande. Y bueno, en fin, esto es que me parece tan ridículo, pero bueno, creo que no hay que mentir o desmentir nada. Creo que hay que luchar contra la mentira y hay que luchar contra las mentiras, sobre todo que provoquen alguna agitación social si no son verdad. Pero cualquier cosa, pues no es así. Pero lo curioso es que la única referencia negativa o que critica esto que he encontrado en internet, es decir, que diga que este movimiento MAP es real o no es real, ¿no? Porque pueden decir que este movimiento no existe, que no es así del todo, que estas personas pues no están en este movimiento, ¿no? Pero no, sin embargo, lo único que he encontrado es una noticia en que no hay evidencia de que las personas atraídas por menores estén buscando incluirse en el movimiento LGBT. Pero en ningún momento está desmintiendo que este grupo de personas, este movimiento, no exista en el mundo. Simplemente lo que dice es que no hay evidencias, que tampoco pruebas, ni lo determina, ni lo termina de contrastar, sino que, bueno, no hemos encontrado evidencias, eso no significa que no exista, de que las personas atraídas por menores quieran incluirse en el movimiento. Obviamente no es que quieran incluirse en el movimiento, lo que quieren es que se les respete como un movimiento aparte del LGBT, porque en ningún momento ellos dicen que quieran estar dentro del LGBT. Para nada sería así, ellos quieren su propio reconocimiento, ser independientes del LGBT, pero que se debería de igualar a ellos, con lo cual no es que estén buscando incluirse, que muchos ya están incluidos, es que muchos son homosexuales, pero a la vez son pedófilos. Entonces, vamos a ver, o sea, es que esta noticia es muy sensacionalista y transgiversa mucho las cosas. Si este movimiento está impulsado o no por
élites que buscan la aceptación legal y social de la pedofilia en el mundo. Sí, yo creo que no es que sean élites, pero sí que son personajes que han formado o forman parte de la élite independientemente. Entonces ya están ahí, ya están con ese control. Yo ya digo que a veces parece imposible que la maldad mande en el mundo, pero siempre hemos sabido que la bondad, bueno, pues tiene a veces que luchar contra ese miedo a hacer el mal por el bien. Muchas veces la trampa del mal es que tú te sientas mal por criticar esto, por luchar contra esto, por no respetar a esta gente, ¿no? Y esa es una trampa del mal. No vas a ser peor, de hecho estás haciendo algo bueno por el mundo. Muchas de estas personas defienden a MAP también pertenecientes al LGTB. O sea, es que hay algunos que no lo son, pero sí que los defienden porque dicen que ellos no desean dañar a nadie, pero quieren el apoyo para lidiar con el estigma de ser pedófilo. ¿Con el estigma de ser pedófilo? Perdona, es que es una filia. Es que si os cuento realmente la definición exactamente de pedofilia, pederastia, es una cosa parecida, pero todo lo que termina en filia suele ser algún tipo de trastorno mental. Y no es que lo diga yo, ni lo diga algunos psicólogos, es que está constituido así, es que es así. Son años de trabajo, entonces, por lo mismo que os he contado recientemente, una persona no es madura con 12 años para tomar la decisión de estar con un señor mayor, o viceversa, con una mujer mayor, un niño. Creo sinceramente que mientras el mal reine, no vamos a estar jamás a salvo. Y tenemos que combatirlo, tenemos que denunciarlo, tenemos que ser valientes, tenemos que resistir, tenemos que llegar a unir toda esa fuerza de bondad, de justicia, de honor, de dignidad, frente a quienes son el mal. Verlo como seres trastornados, verlo como demonios, verlo como inhumanos, lo que queráis, pero tenemos que combatir, tenemos que endurecer las penas en caso de violaciones y abuso a menores. Tenemos que no dejar salir a estos seres de la cárcel porque muchos de ellos, la mayoría y en gran parte, vuelven a cometer estos delitos. Muchos de estos psicólogos que trabajan para el Estado, que trabajan con esta serie de delincuentes, están diciendo que no se puede dejar salir a estas personas. Pero muchos otros, sabiendo aún así que no deben salir y que seguramente un violador no se cure nunca, aceptan que salgan. Yo, como sabéis, soy conocedora de psicología y sobre todo soy conocedora de estas leyes y de estos trastornos, con lo cual sé perfectamente que la violación en un 80-85% no se cura. Vuelve a suceder y esas personas vuelven a la cárcel y lo podemos ver cada día. Con lo cual no se puede determinar exactamente si un violador volverá a ejercer esa función y será demasiado tarde en alguien inocente. La gente tiene mucho miedo a que no se consiga una reinserción de delincuentes en la vida social y en la vida normal. Y creo que no hay que tener tanto miedo a la opinión pública, no hay que tener tanto miedo. Hay que aceptar que hay muchas personas que no se curan. Hay muchas personas que por desgracia puedan nacer con algún síndrome, y esto no lo estoy comparando con los síndromes, ¿de acuerdo? Puedan nacer ciegos, sordomudos o con algún tipo de síndrome de Down. No quiero que lo relacionéis, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver, pero es un ejemplo para que entendamos. Hay problemas también mentales que son de nacimiento y que no se pueden curar. Muchos psicólogos y psiquiatras a través de la historia intentan defender, que cada vez son menos por desgracia, quizá porque tengan miedo, tratan de discutir y defender que mucha gente nace malvada y que no es la sociedad quien las corrompe, que en muchas ocasiones sí, pero que no es la sociedad en muchas ocasiones quienes los corrompen, sino que ellos nacen con ese déficit de empatía, un fallo cerebral para que nos entendamos, o por algún otro motivo infantil que es muy difícil de recuperar. Y que, por desgracia, con estas personas hay que tener cuidado y hay que encerrarlas
porque por mucha pena que te puedan dar, si es que da pena, hay que entender que son enfermas que no van a curarse y que van a tener que permanecer o deberían permanecer toda su vida encerrados, porque son personas que son peligrosas para la sociedad, para personas de tu misma especie, de tu misma raza como los seres humanos, y que al final hay que protegerse. Es cierto que mucha gente nace de una manera o de otra. ¿Es justo o es injusto? Bueno, es la vida misma. Y cuanto antes nos acostumbremos y aprendamos a que al final la vida no es perfecta, a que nacemos rodeados de gente que se convierte en mala, gente que nace mala, no podremos asumir que a veces las terapias no son suficientes. Cuando estudias biología, cuando estudias psicología, la mente humana, te das cuenta de que el ser humano en muchísimas ocasiones no puede llegar a ser quien quiera ser por diferentes motivos. Puede entrenarse, puede aprender, pero muchas personas no llegan siempre a cualquier meta, o es que vosotros habéis conseguido cualquier meta que os hayáis propuesto. A lo mejor algunas no os habéis esforzado y por eso no las habéis conseguido, pero en otras ocasiones quizás esas metas son imposibles de conseguir en vuestro caso. Pues esto sucede lo mismo y tenemos que aceptar que no todos somos iguales, que cada uno tenemos nuestras diferencias y nuestras situaciones personales, nuestras vivencias, hemos nacido en un lugar o en otro, hemos tenido una familia u otra, unas oportunidades más o menos. También el entorno influye muchísimo en el desarrollo de la persona, si hemos vivido en un lugar cálido o en un lugar frío. Y todo esto va creando quiénes somos, aparte de nuestra genética desde el nacimiento. Hasta aquí el programa de hoy. Dejadme abajo vuestros comentarios. Yo quiero decir simplemente con este programa el mensaje de vamos a no normalizar lo que no es normal, lo que jamás será normal. Vamos a luchar contra que no nos impongan ningún tipo de opinión, que no nos impongan cómo tenemos que pensar. Esto es asqueroso, este movimiento jamás se podría legalizar y no hay opción de derecho a esta propuesta. Es que no hay opción, simplemente pensar que si esto fuese optativo o si esto fuese aceptable, aceptaríamos muchísimas otras patologías y enfermedades que son consideradas como delito. Así que no podemos permitir esto, hay que llegar a un punto en decir no, por aquí no paso ni de broma. Nos vemos en el próximo programa de Cartas en la Oscuridad. Un saludo a todos, gracias por escuchar.